Bueno, muchas gracias al comité organizador del Congreso de Educación en Ciencias Biológicas. Les damos la bienvenida a todos al evento y espero que entre todos, bueno, podamos nutrirnos de experiencia y cada uno pueda contar lo que sabe hacer y lo que hace en ese escenario que llamamos aula. En este caso vamos a presentar este tema, bueno, que creo que puede ser de interés, puede ser interesante, del centímetro al micrón lo hemos llamado, y trata sobre cómo interpretar una preparación para microscopía óptica, cómo interpretar un preparado histológico. Y la propuesta es justamente, ¿lo aprendemos juntos? Vamos a ver que en realidad no es difícil. En los primeros momentos, obviamente, la falta de experiencia puede resultarnos quizás o hacernos surgir muchas preguntas acerca de será dificultoso, cómo podré darme cuenta de los diferentes preparados. Y en realidad la práctica y el tiempo y la dedicación hacen a que uno pueda fácilmente interpretar las preparaciones, para lo cual vamos a dar algunos tips, sobre todo en los tejidos que normalmente más vamos a ver. Si bien vamos a estudiar todos los tejidos, hay algunos en particular que después los vamos a ver cómo se repiten, especialmente cuando uno estudie mucosa bucal, la cavidad bucal, y prestar atención al epitelio de revestimiento y al tejido conjuntivo. Bueno, para eso vamos a hacer una pequeña introducción en lo que tiene que ver con la unidad de medida de microscopía óptica. Recordemos que nosotros vamos a utilizar un microscopio de luz transmitida, ¿sí? Un microscopio que utiliza lentes para generar aumentos y utiliza a la luz para también poder formar la imagen, que es el microscopio óptico, o como dijimos al principio, microscopio de luz transmitida, ¿sí? La unidad de medida de la microscopía óptica es el micrón, micrómetro o micrámetra, y ahí tenemos, en una situación donde con un centímetro estamos viendo la posibilidad de tener en cuenta el metro, que equivale a 100 centímetros, la idea es comparar cuántos micrómetros o cuántas micras entran dentro de un metro. Bueno, ahí vamos a ver que si uno tiene un metro, agarra una tijera y lo corta en 1.000.000 de partes, cada una de esas partecitas corresponde a un micrón. Es decir, que el micrón, el micrómetro o micrámetra o micra, corresponde a la millonésima parte del metro, y eso es la unidad de medida que vamos a expresar las preparaciones, o por lo menos vamos a poder entender el aumento al cual vamos a poder ver los preparados. Bien. Recordemos que con el microscopio óptico vamos a tener algunas limitaciones en tanto a poder estudiar. Si bien estudiamos las células, si bien se pueden estudiar las bacterias, se pueden estudiar los parásitos, se pueden estudiar los hongos, nosotros en este caso hablamos de la célula animal. Vamos a ver que van a existir algunas limitaciones que tienen que ver con la capacidad de resolución del microscopio óptico. Es decir, ¿qué vamos a poder estudiar o qué vamos a poder ver nosotros con este microscopio? Bueno, en principio vamos a necesitar colorantes. Existen colorantes de rutina, como el caso de la amatoxilina y eosina, que permite poner de manifiesto la estructura celular. Es decir, vamos a poder observar la estructura celular. Y vamos a tener ciertos límites, como dijimos, que van a estar dados en función de los tamaños. ¿Vamos a poder ver la carioteca, la membrana nuclear? No, la membrana nuclear no la vamos a poder ver con el microscopio óptico. Sí vamos a poder ver el núcleo, pero no la membrana nuclear. Por ende, tampoco vamos a ver el complejo poro nuclear. ¿Vamos a poder ver la membrana citoplasmática? ¿La bicapa fosfolipídica? No, tampoco la vamos a poder ver. Tampoco vamos a poder ver los complejos de unión. No vamos a poder discernir las organelas, aunque en realidad el organoide más importante y más voluminoso, que es el núcleo, sí queda o expuesto de manifiesto por la microscopía óptica. En realidad no vamos a poder ver el resto de los orgánulos que están dispersos en el citoplasma de la célula. Como así tampoco va a poder resultar el hecho de observar las diferenciaciones de membrana citoplasmática en detalle fino, porque todo esto que hemos mencionado corresponde a un nivel de observación que es ultraestructural, que es medido en nanómetros y está dado por la microscopía electrónica. Recordemos que nosotros, en este caso, estamos haciendo referencia a la microscopía óptica o microscopía de luz transmitida. Bien, cuando estudiamos un preparado, lo primero que hacemos es
obviamente el enfoque, se realiza la práctica pertinente en el laboratorio de microscopía sobre el enfoque y una vez obtenida la imagen, nos damos cuenta que la primera imagen corresponde a un enfoque panorámico, ¿sí? Es decir, utilizamos el objetivo de menor aumento, el objetivo de 4x, multiplicado por el ocular, y en este caso tenemos imágenes de 40x, de 40 aumento, que nos permiten ver una vista, como bien lo dice la palabra, panorámica de todo el preparado. En este caso podemos ver una víscera. Esta víscera corresponde a esófago, es una víscera de la vía digestiva alta, en donde siempre que estudiamos una víscera, el estudio lo hacemos desde el centro, fugando hacia la periferia. Lo contrario que pasa con los órganos sólidos, en donde estudiamos desde la periferia hacia el centro. Estas vísceras o tubos huecos cuentan con una luz o lumen central y después con una capa mucosa que normalmente está constituida por un tejido epitelial de revestimiento y un corion o lámina propia que descansa sobre una submucosa, y a partir de ahí se dan el resto de los planos, que bien pueden constituirse en planos de músculo estriado, músculo liso, y a veces, como es el caso de las vías respiratorias, existen fragmentos de tejido cartilaginoso. En este caso vemos como dijimos, una víscera de vía digestiva alta con el epitelio de revestimiento, la mucosa, el corion, la submucosa, los planos musculares y la adventicia por fuera. Es un preparado con una magnificación panorámica. Bien, en el tejido epitelial, cuando estudio tejido epitelial, obviamente yo voy a poder, o ya sé, conozco que existe una clasificación a la microscopía óptica del tejido epitelial que habla de la forma celular y la cantidad de capas o estratos en que esas células se disponen, pero lo que tengo que tener presente siempre es el concepto, la definición de tejido epitelial. Yo sé que por definición los epitelios revisten superficies, revisten espacios, por lo tanto, busco el espacio y una vez identificado el espacio, yo sé que el primer tejido que está limitando con ese espacio corresponde al tejido epitelial de revestimiento. Y por regla, el tejido epitelial, al ser avascular, descansa sobre un tejido conectivo subyacente, que es quien aporta la microcirculación necesaria como para mantener el trofismo, mantener la vida de todas estas células. En este caso, un epitelio de revestimiento donde hay varias hileras o capas de puntos o núcleos que interpretamos como diferentes células, diferentes capas de células, en donde la más superficial está dada por puntos aplanados, oscuritos, alargados, lo que corresponde al núcleo de una célula epitelial plana. Es decir, tengo un tejido epitelial plano, pluriestratificado o estratificado. Entonces, tener en cuenta cuando estudio el epitelio, en función de ese rol de protección o de revestir superficies, identificar las luces que limitan con el tejido epitelial. Y a partir de ahí, estudiar la cantidad de capas en que se ordenan los núcleos y la forma de la capa superficial. En este caso, incluso podemos identificar funciones propias del tejido epitelial, donde en los epitelios recordemos siempre que la célula madre del epitelio, el blasto epitelial, vive en las capas más profundas, que es donde prolifera, donde se divide, sube a la capa intermedia, que es donde se produce la maduración, entonces el citoplasma se hace más grande, los núcleos por ende no crecen, por eso se distancian más entre ellos, al haber más citoplasmas, más distancia entre los núcleos. Fíjense en el estrato más profundo, donde los núcleos estaban prácticamente uno encima del otro. Por la escasa cantidad de citoplasma, aumenta la cantidad de citoplasma, los núcleos se distancian, y en la capa superficial el cambio más notorio es el cambio en términos de la reducción del tamaño nuclear, del que deja de ser un núcleo redondo y vesiculoso en una célula poligonal para ser un núcleo aplanado y con concentrada la cromatina, previo a lo que es la descamación, o el último momento que llevó a la maduración de esa célula epitelial y que termina descamando como parte de su ciclo de vida. Cuando estudiamos el epitelio tenemos que tener en cuenta esto. El epitelio es como si nosotros pudiéramos poner un papel o una cartulina roja
que hace las veces de conjuntivo, donde hay vasos sanguíneos con eritrocitos, por eso el color rojo, y un folio, donde lo transparente es el epitelio. Miren esa cantidad de capas que habíamos visto recién, esta cantidad de capas, ¿sí? Que se estaban dividiendo, que estaban madurando, que estaban descamando. Bueno, imaginemos esta cantidad de capas, esto que llamamos estratificado, en el espesor total de un folio. Y cómo por transparencia de ese folio podemos ver toda esta imagen de arañitas ahí, o serpenteando, que en realidad corresponden a los vasos sanguíneos, a las arteriolas, las metarteriolas, las vénulas, que son parte del tejido conjuntivo. Miren los espesores para poder interpretar esto. Ponemos el caso de epitelios de revestimiento en cavidad bucal para que estemos de repente más familiarizados con lo que estamos diciendo. En el caso de una mucosa gruesa, como es la mucosa masticatoria, ¿sí? En donde el epitelio llega a tener un espesor de 400 micrones. Recuerden que un micrón es 1.000.000 de partes en metro, ¿sí? Esos 400 micrones corresponden prácticamente al menos de medio milímetro. Y acá comparamos con una regla. Es decir, que agarro una regla, ¿sí? 1 centímetro lo divido en 10 milímetros. Agarro 1 milímetro, y casi la mitad de ese milímetro corresponde a este espesor, ¿sí? Dijimos en el lugar donde el epitelio es el más grueso de toda la boca, ¿sí? Si bien la piel tiene regiones más gruesas de epitelio, bueno, pensémoslo en la boca por ser de repente el lugar donde nosotros vamos a trabajar. ¿Y cómo entonces este folio, ¿sí?, se transforma en el contenedor de toda esta cantidad de células que está representado por 0.4 milímetros? Es decir, muy poquito, muy poquito. Entonces esto lo tenemos que tener presente, y en lugares donde el epitelio incluso es más fino, como pasa en la cara ventral de la lengua, como pasa en el piso de la boca, fíjense ustedes que tenemos de 0,1 a 0,5 milímetros, en un rango que va de 100 a 150 micrones, es decir, mucho más delgado todavía, ¿sí? Estos son detalles que tenemos que tener en cuenta a la interpretación. Si uno pudiera tener el epitelio en la mano, se daría cuenta que un epitelio que no tiene queratina tiene este aspecto. Es como una lámina transparente que cubre los vasos y los nervios que hay debajo en el corion, y que depende, para existir este epitelio, depende del sostén mecánico y el sostén metabólico que envía el tejido conectivo. Cuando nos vamos al tejido conectivo, acá aparece lo interesante. Aparecen una serie de tubos, todos revestidos esos tubos por células, donde si los cortamos a través vemos que en el interior de esos tubos están haciendo como una fila india, una hilera, unas células que se tiñen con la eosina, que son eosinófilas, porque contienen una proteína, que es la hemoglobina, y que no tienen núcleo, y que son los eritrocitos o glóbulos rojos, que no vemos los núcleos, pero que tienen el tamaño justo, y prácticamente vemos cómo tienen que retraerse para poder pasar en hilera a través de la luz de este tubo, que es un capilar sanguíneo, que es lo que abunda en el tejido conjuntivo. Ese capilar sanguíneo revestido por células también endoteliales, y entre los capilares un espacio que aparenta ser blanco. En realidad no es un espacio blanco, no es un espacio vacío, sino que está lleno de sustancia fundamental del tejido conjuntivo, que como esa sustancia fundamental es agua, los líquidos, vamos a ver, sería igual que el plasma dentro de los vasos sanguíneos, que parece no haber nada, son negativos a la tinción, es decir, no se tiñen en este caso ni con la hematoxilina ni con la eosina. Acá vemos un corte transversal de un capilar y de una vénula, fíjense el diámetro, la luz interior de esa vénula, que está llena de glóbulos rojos que parecen estar flotando, en realidad están nadando en plasma. El plasma, como parte de la técnica de preparación, no logra conservarse y tampoco se puede ver con la tinción que ha sido utilizada en este caso. Se observan también en el intersticio, es decir, por fuera de los capilares, una serie de estructuras fibrilares, también eosinofílicas, delgadas, de disposición bastante regular, que son las fibras de tejido conjuntivo.
las cuales siempre están en relación, o mejor dicho, esta célula de núcleo ausado, alargado, que corresponde a un fibroblasto, que es el encargado de la síntesis, de la elaboración, la secreción de colágeno y la polimerización de esta fibra, siempre está en relación con esas fibras que él mismo produce. Esto corresponde a tejidos conjuntivos de variedad laxa, donde hay mucho capilar, mucha célula y no es lo más cuantioso el tejido, en este caso la fibra colágena, pero también está presente porque le provee obviamente andamiaje al resto de la organización del tejido conjuntivo. Si observamos a continuación, seguimos con el análisis de los núcleos. Acá vemos un tejido conjuntivo joven, muy vascular, con una sección transversal de 3 vasos sanguíneos, donde no solamente hay glóbulos rojos, sino que aparecen células nucleadas, aparecen puntos teñidos que son de carácter basófilo dentro de la luz vascular, en donde vemos también entonces la presencia de leucocitos. Abundante población celular por fuera de los vasos sanguíneos y espacios, como hoy veíamos, que, como dijimos, están ocupados por líquido, están ocupados por sustancia fundamental. Si vamos en detalle, podemos observar núcleos alargados o ausados que corresponden a fibroblastos jóvenes que en este caso se están encargando de la síntesis activa de la matriz del tejido conjuntivo y seguramente también de la producción de fibras de colágeno que serán un elemento importante a medida que el tejido conjuntivo se vaya organizando. Vemos núcleos entonces ausados, alargados, ¿sí? Con una cromatina laxa y en algunos casos podría llegar a verse un nucleolo también muy evidente. En detalle, ¿sí? Otras células del tejido conjuntivo, como vemos acá, unas células que son de forma ovalada, con un núcleo excéntrico, bien basófilos en su citoplasma, lo que indica una alta cantidad de retículo endoplásmico rugoso, es decir, sintetizan abundante cantidad de proteínas, están representadas por los mastocitos o células plasmáticas, que se encargan de la síntesis de anticuerpos, y por ende el retículo endoplásmico rugoso ocupa gran parte de su citoplasma, salvo en las adyacencias del núcleo. Fíjense que los núcleos están polarizados y se encuentran hacia un extremo, ¿sí? Son excéntricos, pero por encima del núcleo se encuentra una zona menos teñida. Esa zona menos teñida es la imagen fantasma del aparato de Golgi. En ese lugar se encuentra el aparato de Golgi. Acá vemos un infiltrado de abundantes células plasmáticas en el tejido conjuntivo, seguramente con una activa formación de anticuerpos o inmunoglobulinas. Si vamos a la foto del lado de la derecha, vemos elementos anucleados que se pueden vincular a glóbulos rojos, alternando con elementos con núcleo, y en este caso lobulados. 1, 2, 3, 4. Acá aparecen los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares neutrófilos, que tenían esa característica de un núcleo también formado por varios lóbulos, entre 3 o 5 lóbulos, y otras células de tejido conjuntivo, como son los núcleos pertenecientes a los fibroblastos. Es decir, uno debe en la microscopía óptica, recordar o acordarse de la interpretación de los núcleos entonces. Y cuando interpreta núcleos, lo que hace es interpretar puntos. Y tiene que tener en cuenta dónde se localizan esos puntos, qué forma tiene, si es redondeado, si es ovalado, alargado o ausado, si es polilobulado, si hay cromatina condensada o cromatina laxa, e incluso si hay un nucleolo prominente, también debe prestar atención. O un detalle no menor, como decíamos, es que quizás ese núcleo, que normalmente se encuentra en interfase, ahora no se encuentra definido como tal y se encuentra en periodo de mitosis, en periodo de división. Entonces, en la mitosis, como es el caso de estas dos células epiteliales, por ejemplo, que es un tejido que está constantemente renovándose y constantemente descamándose, vemos cómo el núcleo deja de ser tal, aparecen los cromosomas y los cromosomas se organizan en una
placa ecuatorial, ¿sí?, durante la metafase, para que posteriormente, durante la telofase, se lleve adelante la migración hacia el ecuador de los cromosomas y después la citocinesis complete ese fenómeno de división celular, teniendo como resultado 2 células hijas. Pero los tejidos epiteliales no solamente forman epitelios de revestimiento, no solamente forman láminas contiguas o continuas que se encargan de brindar protección, sino que también pueden organizar órganos glandulares, apareciendo los epitelios glandulares, en donde vemos luces que pueden corresponder al sitio donde las células secretoras vuelcan el producto que han elaborado, o luces que tienen que ver con el sistema de escape, de canalización o de vehiculización del producto secretado, como es el caso de las glándulas exócrinas. Lo que estamos viendo acá son glándulas anexas al aparato digestivo, es el caso de las glándulas salivales. Entonces vemos las terminales secretoras formadas por células epiteliales y los conductos excretores también revestidos por células epiteliales. Recordemos que entre el epitelio, en este caso, si bien hablamos de epitelios glandulares, no dejan de ser epitelios, y el tejido conjuntivo que lo rodea, siempre se establece un límite, una matriz extracelular de sostén que tiene doble origen, que es la membrana basal, que no es de repente una estructura que pueda ponerse de manifiesto con hematoxina y eosina. Si bien algunas veces es demasiado gruesa y puede llegar a discernirse o a verse, hay coloraciones ideales o coloraciones especiales que permiten poner de manifiesto las membranas basales, o incluso impregnación con metales que también permiten poner de manifiesto las membranas basales. El resto es el intersticio, que corresponde a tejido conjuntivo. Siempre que vemos glándulas o terminales secretoras glandulares, alrededor aparecen tejidos conjuntivos laxos, donde, si uno ve con detalle, puede identificar núcleos correspondientes a fibroblastos, algunos linfocitos de núcleo redondo y bien teñido, incluso células plasmáticas también. Si vemos en este caso un corte de este preparado que corresponde a paladar, donde acá tendríamos la cavidad bucal, el cavum propium, el espacio, el epitelio, revistiendo ese espacio, un epitelio grueso. En paladar hoy habíamos visto el ejemplo de 400 micrones, en zonas de epitelio muy grueso. Por debajo, en el tejido conjuntivo, aparece tejido glandular, que son las glándulas del paladar. Como estas glándulas secretan moco y la mucina tiene azúcar, es una glucoproteína, en la preparación con los fijadores acuosos, como es el caso del formol, se pierde la glucoproteína, y cuando de la técnica llevamos para colorear, bueno, vemos que en realidad ya no existe nada por colorear, y esas células mucosas aparecen como células con este hábito claro, aparentemente vacías, pero bueno, es el resultado del procesamiento, por lo cual han perdido la mucina que antes tenían. Acá vemos diferentes lóbulos en el tejido conjuntivo que los está dividiendo entre sí, o glándulas menores que no llegan a lobularse completamente, no llegan a definir una cápsula de tejido conjuntivo, pero sí vemos acá cómo hay un conducto que se estaría abriendo hacia la superficie y sería un conducto terminal, que es el resultado de la reunión de diferentes conductos de diferente calibre, obviamente de calibre menor, que corresponden a los conductos excretores de estos lóbulos glandulares que estamos viendo en la preparación. Bueno, recordemos lo atrapante de la microscopía, siempre es recomendable cuando uno examina el microscopio tener las laminillas cerca, esquematizar, dibujar, utilizar atlas que nos puedan orientar, fotografías. Es una ciencia morfológica. El entrenamiento visual, el reconocimiento tiene que ver con la dedicación y la aplicación que nosotros demos a los preparados, y son muy sencillos y todos podemos aprender
Hay diferentes técnicas de coloración para poner de manifiesto diferentes componentes de los tejidos. Incluso tenemos tejidos duros que se preparan con otras técnicas, que es bueno conocerlas o estar al tanto, como para poder describirlas también al momento donde uno realiza el estudio o el análisis de la preparación. Bueno, espero que les haya gustado y que disfruten el congreso y que sigamos aprendiendo entre todos de esta apasionante herramienta que es el microscopio, la microscopía y esta apasionante asignatura que es la histología. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.